Теперь ясно, что Ahora está claro por qué el régimen de Kiev rechazó nuestras propuestas de volver a un plan de arreglo pacífico, al igual que rechazó las propuestas de mediadores interesados y neutrales. Aparentemente, el enemigo, con la ayuda de sus amos occidentales, está haciendo su voluntad y, de la mano de los ucranianos, Occidente está combatiendo contra nosotros. Así que, según todas las apariencias, el enemigo busca mejorar sus posiciones negociadoras en el futuro. Pero ¿de qué tipo de negociaciones podemos hablar con personas que atacan indiscriminadamente a civiles, infraestructuras civiles o intentan amenazar instalaciones de energía nuclear? ¿De qué se puede hablar con ellos? No hay nada de qué hablar. Es lo que dijo Putin. Y cuando dice no hay nada de qué hablar con Ucrania, se cierra cualquier puerta que habría existido para una solución pacífica. Y encima Rusia ha declarado el estado de emergencia, ahora desalojando otra región más de la frontera rusa con Ucrania. Ya no hablamos solamente de Kursk. Déjenme mostrarles este mapa para entender un poco mejor cómo ya es un patrón sistemático de ataques terroristas dispersos como una forma de guerra asimétrica. Ahora hablamos de la región de Belgorod. En morado pueden ustedes ver la región de Sutsa, que es de la que habíamos estado hablando en días pasados, pero ahora también se incluye esa pequeña región que ustedes ven ahí marcada de rojo en Belgorod, y eso pues ya no es una casualidad, ya nos está mostrando un patrón en las zonas fronterizas de Ucrania con Rusia. Ahora estamos viendo cómo pequeñas células ucranianas, pero bien armadas, con equipo de la OTAN, están atacando directamente a la población civil rusa. Estos no son ataques a objetivos militares, son misiles de la OTAN que están siendo utilizados para impactar en casas, en departamentos, en hospitales, hasta en autos en movimiento, autos de personas, de civiles inocentes. Y no solamente en Kursk, ahora también en Belgorod, como ustedes vieron en el mapa, ya está pasando lo mismo y ya se ha declarado también aquí un estado de emergencia y se está desalojando a la población civil rusa. Por ejemplo, el 18 de diciembre del 2023, para ver cómo está avanzando esto, un ataque con drones en Belgorod dejó varios heridos y también hubo daños considerables en la ciudad. Después de esto, si avanzamos un poco más para ver cómo ha estado repitiéndose de alguna manera este patrón, en marzo apenas de este año, otro misil había golpeado la localidad de Novy Oskol y ahí también se habían reportado algunas bajas civiles. No se trata ya solamente de incidentes aislados. Ahora ya descaradamente se trata de convertir al ejército ucraniano en grupos de terroristas dispersos en células, atacando a población civil rusa porque saben que no pueden atacar al frente ruso, pero sí a los civiles desarmados, con un objetivo muy específico, y esto ya fue reconocido como parte de una estrategia como el propio Zelensky. Rusia admitió el domingo que tropas de Kiev se habían adentrado en la región fronteriza de Kursk. Según un alto cargo de seguridad ucraniano, la operación a gran escala que comenzó sorpresivamente el pasado martes se propone desestabilizar a Moscú y dispersar a las fuerzas implicadas en la invasión de Ucrania. El ejército ruso afirmó que impidió mediante bombardeos aéreos, drones y artillería los intentos de avance de las tropas ucranianas en 3 localidades situadas a unos 30 kilómetros de la frontera entre ambos países. Periodistas de la AFP vieron el domingo decenas de vehículos blindados ucranianos en carreteras de la región de Sumy, fronteriza con la de Kursk. Mykola, un jubilado de 70 años que abandonó su aldea y se encuentra en un centro de evacuados, afirmó que la ofensiva en territorio ruso le dio una dosis de ánimo. Me siento muy bien, realmente bien. Dejemos que sepan cómo es. No entienden lo que es la guerra. Dejemos que lo prueben. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, admitió el sábado por primera vez la implicación de su país en la incursión en Rusia, indicando que su objetivo es desplazar la guerra al territorio del agresor. Rusia, que prometió una respuesta severa, impuso el estado de emergencia en la zona de Kursk y anunció el inicio de una operación antiterrorista allí y en otras 2 regiones fronterizas.
Más de 76.000 personas ya han sido evacuadas y el operador ferroviario ruso fletó trenes de emergencia desde Kursk a Moscú, a unos 450 kilómetros de distancia, para quienes quieran abandonar el lugar. Da miedo tener helicópteros sobrevolando tu cabeza todo el tiempo. Cuando aún era posible salir, salí. Ucrania a su vez pidió evacuar a al menos 20.000 civiles de la región de Sumy. El ejército ruso afirmó el miércoles que Ucrania había movilizado a 1.000 soldados para lanzar su incursión, una operación inédita que se produce 2 años y medio después de la invasión rusa de la exrepública soviética, pero un representante ucraniano aseguró a la AFP que eran muchos más soldados, probablemente miles. Pues esto, como ustedes pueden ver, ya es algo sistemático, es parte de una campaña coordinada. La pregunta es: ¿coordinada por quién? Para, por supuesto, desestabilizar a la población civil, disparándole lo mismo a hospitales, a autos, a casas, a departamentos. No es una guerra, es un ataque terrorista. Es una gran diferencia porque esto ya está marcando un punto de inflexión. Ucrania está utilizando estas tácticas de guerra asimétrica, pero contra la población civil, para sembrar el terror en las regiones fronterizas rusas. Y no solamente le está apuntando a la población civil, vamos a hablar más tarde de esto, también le está apuntando a las centrales nucleares. Lo mismo de Kursk que de Zaporizhia. Entonces, enloqueció Zelensky. Esto no solamente está cambiando el escenario de una estrategia militar, porque esto no es militar, esto es un intento de romper el orden, la estabilidad interna y generar amenazas incluso nucleares. Ya esto ha provocado la evacuación masiva de miles de personas en estas regiones, ahora 2 regiones, como ustedes pueden ver. Ya no nada más estamos hablando pues de una, sino que estamos hablando de un verdadero impacto devastador que están causando estos ataques ya hasta este momento en la gente. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Se está sembrando el caos. Ucrania está utilizando su armamento occidental, que viene de la OTAN, no para enfrentarse a las tropas rusas, porque sabe que pierde. Lo está utilizando para disparar a civiles en ciudades fronterizas rusas, para sembrar el terror entre la población civil, para apuntar a las plantas nucleares. Y claro, la respuesta de Rusia pues ha sido reforzar sus defensas, evacuar a miles de personas, pero la pregunta que queda aquí es: ¿hasta dónde va a escalar esto? ¿Cómo va a responder sobre todo Rusia a estos ataques que ahora parecen ser parte de una estrategia más amplia para generar caos en la población rusa? Lo que no está midiendo muy bien Zelensky es qué pasa si en estos momentos o mañana Rusia decide lanzar un ataque masivo con quinzales a Kiev. Entonces créanme que la prensa occidental va a hablar de otra cosa muy diferente. Hoy no se está hablando de todos estos ataques terroristas a la planta de Zaporizhia, a la planta nuclear de Kursk. No se está hablando de estos ataques indiscriminados a la población civil. Se están callando. Pero si mañana se lanza un ataque, por ejemplo, a Kiev o al mismo Sumy, entonces sí ya se va a hablar de algo imperdonable porque se está atacando civiles. Entonces se está jugando con una línea muy delgada en donde se quiere utilizar como parte de este juego terrorista a los medios tradicionales de comunicación, y es un juego muy peligroso. Uno en donde los civiles están pagando un precio que es el precio más alto y están quedando atrapados. Y por civiles no importa si son del lado ruso o ucraniano. Son personas que no están inmiscuidas en este conflicto y que tampoco tienen cómo defenderse en ninguno de los dos bandos. Y mientras que esto está pasando, pues ya las tropas rusas están intentando contener estos ataques, pero la realidad es que Ucrania ha encontrado una manera de llevar ya esta guerra directamente al corazón de Rusia con estas pequeñas células de grupos terroristas bien armados que están intentando ingresar en cualquier región pequeña, grande, en cualquier oportunidad que tengan. Todo esto ya ha desencadenado, por supuesto, la evacuación de más de 76,000 personas, mientras que Ucrania lleva la guerra directamente al territorio ruso con una brutalidad que no se había visto antes. Desde el 6 de agosto, las fuerzas ucranianas han avanzado hasta 30 kilómetros dentro de Rusia, en lo que es la incursión más profunda desde que Moscú pues había emprendido esta misión. Pero ahora estamos viendo también, y yo creo que es importante mencionarlo, ¿quién se atrevería a meterse 30 kilómetros
al interior del territorio ruso. Miren, amigos, el problema no es entrar 30 kilómetros. El problema va a ser salir vivos de ahí. Es algo que no va a pasar. ¿Quién aceptaría esa misión suicida? Ya mostrábamos la semana pasada a ustedes varios reportajes, varias fuentes periodísticas que mostraban cómo este habría sido el verdadero objetivo por el que Zelensky desalojó cárceles precisamente ucranianas con presos para mandarlos como carne de cañón a este tipo de misiones pues suicidas. Y ahora la pregunta es, ¿cómo llegó Ucrania a esta estrategia tan desesperada, por decirlo así, en donde pues estamos viendo precisamente cómo la, digamos, medida que hoy se está tomando es, en efecto, una medida que parece simplemente tener como objetivo sembrar el caos, no es otro. Y sembrar el caos no en el ejército, sino en la población civil. Eso es lo más preocupante de este asunto. Eso es lo que hoy se está debatiendo ya en este conflicto, porque ya tiene una estrategia muy marcada, muy precisa, precisamente, válgase la redundancia, en esta situación. Ahora, esta guerra simétrica que ya estamos viendo aquí, vamos a poner las cosas en perspectiva, porque estos ataques de Ucrania, repito, no son contra bases militares, no son contra instalaciones estratégicas. Están disparando con misiles de la OTAN a hospitales, a edificios, a departamentos, y entonces ya es cuando esto puede catalogarse como lo que es pues una táctica de guerrilla. Es decir, Ucrania, el ejército ucraniano se estaría reduciendo a guerrilleros o grupos terroristas de pequeñas células. La intención nos parece que es muy clara, es sembrar distintas llamas a lo largo de la frontera rusa con Ucrania para persuadir al ejército de que se repliegue. Y entonces, como dice el mismo Putin, la estrategia sería negociar o tener un mejor escenario de negociación para un futuro diálogo. Pero ¿qué diálogo va a haber? Si el mismo Vladimir Putin ya dijo, si siguen apuntando a plantas nucleares y a la población civil, no hay diálogo. Entonces, no parece que sea una estrategia muy inteligente. Y aquí algunos datos prueban esto. Por ejemplo, desde que comenzó este asunto el 6 de agosto, los ucranianos ya han estado disparando en distintos objetivos dentro de la frontera rusa, y ahora ya no nada más estaríamos hablando de una sola, ya estaríamos hablando también de Belgorod, en donde ya varias personas, repito, fueron desplazadas a diversos refugios, incluso a Moscú. Y la respuesta, pues Putin ya ha ordenado el despliegue de refuerzos, incluidos tanques, sistemas de misiles, tropas adicionales. Se habla de que las fuerzas rusas en la frontera ya estarían incluyendo unidades que estaban destinadas a otras partes del frente. Y yo creo que aquí está la clave precisamente del objetivo de este ataque. Esto nos estaría indicando que la situación es grave, pero que el objetivo también en parte sería desestabilizar las líneas del frente ucraniano para hacer que algunas de esas tropas abandonen territorios de Ucrania y se regresen a defender territorio ruso. Pero ahora hay que preguntarse, ¿defenderse de qué? Pues de ataques terroristas. Porque si no llegan, van a seguir disparándole a la población civil. ¿Hasta qué punto va a escalar esto? Ya vimos cómo Ucrania ha golpeado a la población rusa en esta última semana y media. Ya hablamos de 2 lugares muy concretos, de 2 regiones muy específicas, pero la respuesta que seguramente vamos a ver por el lado ruso, pues va a generar mucha preocupación, porque no creo yo que vaya a haber piedad en esta respuesta. Vamos a ser muy claros, con este movimiento ya Zelensky podría haber cavado su propia tumba militar en Ucrania, ya sea política o lamentablemente un callejón sin salida, porque según el mismo Gustav Gressel, hace rato leía yo una de sus declaraciones, él es un experto en defensa y europeo, no es ruso, dijo que esta incursión en Kursk era un riesgo que Ucrania no podía sostener. Y coincido totalmente con lo que dice, porque estamos hablando de un desgaste militar brutal. Las tropas ucranianas están agotadas, mantener esta ofensiva solo les va a costar más vidas. Ellos saben que los soldados que entren, el problema no es entrar a Rusia. Digo, para Rusia ese es un problema.
El problema para Ucrania es que salgan de ahí vivos y eso no va a suceder. Por eso están mandando a la carne de cañón que están sacando de los reclusorios ucranianos. Y mientras esto pasa, pues Rusia sigue avanzando en el Donbass, sigue ganando terreno sin que este ataque haya desviado sus fuerzas. También es otra cosa que no se ha mencionado mucho porque esto está acaparando los medios de comunicación, el ataque de Kursk, estas, digamos, especies de ataques terroristas o de guerrillas. Pero la realidad en el Donbass es terrible para Ucrania. Y eso no es todo. La situación política pues también se está complicando bastante porque varios aliados de Ucrania en Occidente hoy ya están empezando a cuestionar pues si vale la pena seguir apoyando a Kiev, especialmente si están utilizando a las armas de la OTAN como grupos guerrilleros o terroristas. En Alemania, por ejemplo, hoy el debate que está iniciando en esta semana es sobre el suministro de armas de Ucrania, que ya está ganando mucha fuerza. Ya veíamos cómo en el presupuesto de este año se redujo a menos de la mitad. Ya hay muchos grupos políticos al interior de Alemania que se están oponiendo a seguir armando a Kiev. Y esto les está dando el preciso argumento perfecto de cómo en su desesperación Ucrania por cambiar el rumbo de la guerra o por hacer que Rusia retroceda en algunas posiciones, pues va a terminar perdiendo el apoyo de sus mayores patrocinadores, pero también va a abrir la caja de Pandora. Porque esto, sobre todo si Ucrania sigue apuntando a centrales nucleares, también le puede dar a Rusia la excusa perfecta para usar sus armas nucleares no tácticas que ya están desplegadas en toda la frontera con Ucrania. Y yo creo que eso se le olvida a Zelensky. Parece que estuviera provocando una respuesta así que nadie quiere ver. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues nos dice que Zelensky está tomando decisiones que no son claras, que no favorecen a Ucrania o que está siguiendo instrucciones de alguien más que favorece a un tercero, menos a su propia población, con un costo que va a ser brutalmente altísimo y con consecuencias que van a ser catastróficas. Porque si se pierde para Ucrania el apoyo occidental, que esto ya se está tambaleando tanto en Alemania como en Estados Unidos, pues va a estar prácticamente en juego la supervivencia, no solamente de Zelensky. Zelensky está ahí por obra y gracia de la administración de Biden, pero una vez que Biden se vaya, Zelensky sabe que tiene sus días políticamente contados en Ucrania, a menos que un país europeo le dé refugio y lo guarde ahí por el resto de su vida. Y francamente yo creo que es lo que quiere, porque no creo que él aspire a vivir en Ucrania, ni creo que le interese ni a él y su familia, por cómo está dejando al país, por supuesto. Los invitamos a votar, por cierto, amigos, en nuestra encuesta que tenemos en estos momentos en YouTube. ¿Cómo calificas la estrategia de Zelensky en Kursk y en Belgorod? ¿Cuál es su opinión sobre esta situación? ¿Es una estrategia efectiva y necesaria? ¿Es una estrategia riesgosa y necesaria? ¿O es un error fatal? Vamos a cerrar en estos momentos la encuesta. Gracias, por cierto, a todos los que están conectados con nosotros en este streaming, nuestro primer streaming de hoy lunes para iniciar la semana. Y estos son los resultados. El 65% cree que esto es un error fatal, que va seguramente a ser el último clavo en la tumba política de Zelensky. El 20% cree que esto es riesgoso e innecesario. Y el 14% cree que es una estrategia efectiva y muy necesaria. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.